Buen día docente, el día de hoy expondré mi trabajo, el cual se titula Crisis económica del primer gobierno de Alan García, 1985 a 1990. Entre 1985 y 1990, el Perú atravesó una crisis económica durante el primer gobierno de Alan García. Estas decisiones sin sustento técnico provocaron una hiperinflación, escasez y aumento de pobreza. Además, este informe también analiza este periodo desde enfoques microeconómicos, destacando sus impactos sociales. En el punto de la justificación, aquí este análisis de la crisis económica del primer gobierno de Alan García es clave para entender cómo las decisiones políticas impactan en el desarrollo de un país. Bien, como punto 3 está la metodología que aquí se utilizará combinando un análisis cuantitativo y cualitativo. Aquí también se aplicarán estudios en caso de evaluar impactos microeconómicos y también se analizarán indicadores macroeconómicos mediante técnicas. Aquí el punto 2 aquí es el desarrollo. Es contexto histórico y político del Perú 1985 a 1990, la situación del país. Perú enfrentaba una profunda crisis económica y social, bajo crecimiento, alta inflación y fuerte endeudamiento externo. En este punto están las principales decisiones del gobierno. Aquí al asumir el poder en 1985, Alan García propuso un modelo económico alternativo al enfoque neoliberal, el cual también llamado Plan García incluyó un incremento significativo del gasto público, financiando una parte mediante emisión monetaria. Aquí también una de las medidas más controversiales de su mandato. Entre las principales decisiones destacan límite de pago externa, control de precios y salarios, intervención del Estado de la economía, y emisión de dinero sin respaldo. Como punto 3 está la descripción del fenómeno económico. ¿Qué ocurrió durante la crisis económica de 1985 y 1990? La crisis económica del primer gobierno de Alan García fue uno de los periodos más críticos de la historia económica del Perú. Inició con un enfoque populista que buscaba romper con las recetas del Fondo Monetario Internacional, priorizando el gasto público y la intervención estatal en la economía. Con el tiempo se evidenciaron graves desequilibrios, aparentemente, pero sin bases sólidas. También aquí hubo inflación creciente, un déficit fiscal elevado y un progresivo aislamiento financiero internacional. El modelo de Alan García sustentó tres pilares fundamentales, que está el pago de la deuda externa, emisión del dinero sin respaldo y la nacionalización de la banca y control de precios. Punto 3 está consecuencias económicas. Aquí la política económica aplicada por el gobierno de Alan García produjo graves distorsiones en las principales variables macroeconómicas del país. Las consecuencias más significativas fueron la hiperinflación, desvaluación monetaria, pérdida de reservas internacionales, caída de la inversión y productividad y déficit fiscal elevado. En consecuencias sociales, el colapso económico no fue solamente técnico, sino que también tuvo un impacto devastador en la vida diaria de varios peruanos. Las consecuencias sociales más notorias fueron el aumento de la pobreza, escasez de racionamiento, deterioro de servicios públicos y protestas y conflictividad social. 4. Escuela económica relacionada con el fenómeno. La crisis económica del primer gobierno de Alan García se vincula estrechamente con la escuela del populismo económico y en parte heterodoxa. Siguiente punto habla del populismo económico, el cual viene a ser una corriente que en su versión se enfoca en redistribuir la riqueza a través de políticas como el aumento de gasto público, el control de precios, la expansión del salario real
y la intervención estatal en sectores estratégicos. Todo esto suele hacerse con el objetivo inmediato de mejorar las condiciones sociales, aunque sin una base económica sólida. Tercer punto está el Plan García aplicado siguiendo su lógica, el cual aquí está el aumento de gastos del salario mínimo, congelación de precios, la financiación del déficit mediante la emisión del dinero y como resultado está la hiperinflación y caída del empobrecimiento generalizado. Conceptos económicos vinculados con el fenómeno como punto número 5. La crisis económica del primer gobierno de Alan García no fue consecuencia de malas decisiones políticas, sino que también fue una serie de fenómenos mal gestionados. Como punto siguiente, inflación y hiperinflación. Inflación viene a ser el aumento sostenido y generalizado por los precios de la economía, mientras se denomina cuando esta se sale de control y alcanza cifras extravagante, que es la hiperinflación. Como siguientes puntos está la política monetaria. Aquí durante el gobierno de Alan García fue expansiva, es decir, el aumento la cantidad de dinero en la economía para financiar el gasto público. El siguiente punto es la emisión de dinero. Aquí ocurre cuando el Estado imprime billetes sin respaldo en reservas o producción. Esta práctica fue intensamente utilizada por el gobierno de García para financiar aumentos y obras públicas. Siguiente punto, tipo de cambio y devaluación. El tipo de cambio es la relación entre la moneda nacional y una extranjera, como el dólar básicamente. Aquí durante el gobierno, el Estado intentó controlar el tipo de cambio, pero bajó para frenar la inflación importada. El siguiente punto es el déficit fiscal. Aquí se presenta cuando el Estado gasta más de lo que se recauda. Durante el periodo de 1985 y 1990, el gobierno implementó programas ambiciosos de gasto social sin incrementar adecuadamente la recaudación tributaria. Como punto 6 está el análisis macroeconómico del fenómeno. Aquí este análisis permite entender cómo el conjunto de la economía peruana se vio gravemente afectada por las políticas adoptadas durante el primer gobierno del señor Alan García. Producto Bruto Interno, este mide el valor de la producción de bienes y servicios en un país. Se mantuvo estancado y un comportamiento irregular entre 1985 y 1990. Como siguiente punto está la inflación. Uno de estos efectos más notorios de las políticas económicas fue la hiperinflación, que alcanzó niveles históricos. En 1985 la inflación ya era muy elevada. Siguiente punto viene a ser el desempleo y el subempleo. Esta crisis también tuvo un profundo impacto en el mercado, ya que el desempleo abierto aumentó, y es decir que personas que trabajaban en condiciones precarias con ingresos insuficientes o en la informalidad. Fue el crecimiento del subempleo. Balanzas de pago. Aquí viene a ser la que se registra todas las transacciones económicas del país con el exterior. También se vio severamente afectada. La balanza comercial tuvo un deterioro progresivo debido a la caída de exportaciones. Siguiente punto está el tipo de cambio. Este se vio sometido a controles que determinaron siendo insostenible. Aquí el gobierno mantuvo un tipo de cambio oficial fijo y otro muy debajo de lo real para así frenar el encarecimiento de los productos importados. Punto 7 viene a ser el análisis microeconómico del fenómeno. Aquí se enfoca en cómo esta crisis afectó directamente a las personas, hogares y pequeñas unidades productivas. Durante el gobierno de Alan García, los efectos del colapso económico se sintieron de forma intensa. Efectos de los consumidores. Aquí estos fueron más golpeados por la hiperinflación y devastamiento. Aquí el poder adquisitivo de las familias se desplomó.
El dinero que recibían como salario perdía el valor en cuestión de días. En este punto están los efectos de las empresas. Aquí especialmente las pequeñas y medianas sufrieron un entorno económico inestable y muy riesgoso. Siguiente punto, precio de bienes básicos. Aquí el control de precios impuestos por el gobierno fue contraproducente. Aunque se fijaron en precios máximos como productos de primera necesidad, arroz, azúcar, aceite, la escasez hizo que estos productos desaparecieran del mercado formal. Siguiente punto, crecimiento del mercado informal. Aquí este mercado informal creció como una respuesta a la crisis. Miles de personas perdieron sus empleos o que no podían vivir sin un salario. Revolcaron actividades informales, ventas ambulantes, comercio ilegal, mercados alternativos incluso. Como último punto tenemos 3 conclusiones. Aquí las políticas económicas populistas pueden tener consecuencias graves, duraderas, y no están sustentadas en criterios técnicos ni sólidos. Esta experiencia demuestra que los gobiernos deben evitar decisiones económicas impulsadas por fines políticos inmediatos, sino que también están acompañadas por la planificación y responsabilidad fiscal. Como siguiente conclusión está la estabilidad macroeconómica. Es fundamental para garantizar el bienestar de la población y el buen funcionamiento del sistema económico. Esto también evidencia a simple vista que sin estabilidad económica, incluso las políticas sociales más bien intencionadas pueden fracasar. Una conclusión, aquí el caso peruano muestra la importancia de combinar objetos sociales con sostenibilidad fiscal e institucionalidad económica. El intento de romper con los organismos financieros internacionales y aplicar un modelo. Esta experiencia del Perú entre 1985 a 1990 enseña que para lograr un desarrollo económico y duradero es necesario mantener reglas claras, fortalecer las instituciones económicas y promover un clima de confianza entre Estado y el sector privado, más la población. Gracias.